Canadá es un país del que se oyó hablar mucho en los últimos años, cuando su economía era prometedora, pero la mayoría de las personas, incluyendo muchos canadienses, no saben estas cosas sobre Canadá. Los canadienses se han ganado la fama de discretos, humildes y educados, aunque en parte esto puede ser por comparación con sus vecinos de Estados Unidos. No les verás presumir de los 25 premios Nobel que han ganado, ni de tener la tercera mayor reserva petrolera del mundo. Su cultura de pedir perdón como reflejo es toda una ley en Canadá. La ley del perdón permite que médicos, enfermeros, instituciones y otros profesionales puedan expresar remordimiento, simpatía o disculpas por un daño o accidente sin que esa disculpa sea considerada como evidencia de culpa en tribunales civiles y disciplinarios. Toda una lección de humanidad. Canadá es una de las zonas naturales más grandes e impresionantes del planeta, tanto que nos cuesta imaginarlo. ¿Ya sabías que es el segundo país más grande del mundo, pero quizás no conocías que tiene la costa más larga? ¿A que no te esperabas esa Rusia? Tiene más de 202,000 kilómetros. ¿Te animarías a recorrerla? Sería el paseo por la playa más duradero de la historia, durante 7 años, a ritmo constante y sin dormir. Además tendrías la oportunidad de surfear en la bahía de Fundy, entre Nueva Escocia y Nuevo Brunswick, la cual tiene las mareas más altas del mundo. Su forma genera subidas de mar de más de 16 metros de altura. Si estas mareas ocurriesen en tu ciudad, necesitarían un flotador hasta los del 5º piso. El tamaño de Canadá es un desfase. Cuando los ingleses se lanzaron a colonizarla, pasando por encima de los franceses, de seguro necesitaron mucho papel para hacer sus mapas. Solo contando las 3 islas más grandes de Canadá, caben 7 Inglaterras. O sea, si contamos todo su territorio, podríamos incluir 5 Méxicos y 2 veces la Unión Europea y sobraría espacio. Sin duda, Canadá es el país perfecto para las personas tipo agua. El 9% de la superficie es líquida y el 20% de todo el agua dulce del mundo se encuentra aquí. Desde sus cataratas del Niágara, que son las más voluminosas de Norteamérica, hasta el lago Superior, que es el lago de agua dulce más grande del mundo. Y es que con unos 3 millones de lagos hay para todos los gustos. Por no olvidar el río Mackenzie, con más de 4,241 kilómetros. No quiero sonar aguafiestas, pero tengo aquí tus llaves y no querrías buscarlas en el fondo del Gran Lago Esclavo, el cual es el más profundo de Norteamérica con más de 600 metros. Pero obviamente te las voy a devolver porque pues me caíste bien y porque sé que te vas a suscribir. Bueno, paremos con tanto lago. Se me hace la boca agua con lo que están cocinando en Canadá. Los canadienses más tradicionales desayunan café con un chorrito de jarabe de arce y unas tostadas untadas en cretons, que es algo parecido al paté. En el almuerzo toman carne ahumada con un pan bannock o salmón al horno, con barras Nanaimo o cola de castor como postre. Y en la cena un pastel de carne tourtière o una poutine que no puedes perderte si te gustan las papas fritas. Una de las comidas más exóticas de Canadá es la carne de alce, ya que estos majestuosos y enormes animales habitan en los bosques de buena parte del país. Hace pocos años, los funcionarios de Jasper en Alberta les pidieron a los conductores que no dejasen a los alces lamer sus autos. En invierno, la sal que se echa a las carreteras para combatir el hielo se queda pegada a los autos y que los alces se acostumbren a chuparlos no es seguro para nadie. Así que, ¡chúpate ese alce! O bueno, mejor no lo hagas. Aunque muchos se imaginan a los canadienses viviendo en cabañas de bosques boreales, en realidad el 90% de los canadienses viven a menos de 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Pese a ser la frontera entre dos países más larga del planeta, es una frontera amistosa, sin apenas muros ni guardias. Menos en 2025, que ya Donald Trump cambió eso. Por si te pierdes y no sabes en qué país estás, hay una división real de 6 metros de ancho que atraviesa bosques y montañas. Y no faltan árboles en un país que tiene el 9% de todos los bosques del mundo. Unas pocas decenas de personas llevan más de 100 años talando para que esa franja sea visible desde el aire. 2,070 kilómetros de esa frontera siguen una línea recta siguiendo el paralelo 49. Pese a que muchos creen que la capital de Canadá es Toronto, Ottawa es la capital real, donde se encuentra el Parlamento. Toronto sería una buena candidata con más de 7 millones de habitantes en su área metropolitana, pero no lo puede tener todo. Lo que sí tiene es el récord Guinness de albergar la calle más larga del mundo, Yonge Street, con una longitud de 56 kilómetros, y eso que fue recortada porque antes incluía una autopista.
Si alguna vez Canadá vuelve a celebrar unos Juegos Olímpicos de verano, como los de Montreal de 1976, los atletas podrían correr una maratón en una sola calle. También en Toronto está la Torre CN, la que fue la torre de telecomunicaciones más alta del mundo hasta que en 2010 la superó la Canton Tower y la Tokyo Skytree. Mide 553 metros y, en su cima, puedes encontrar un servicio para asomarte al vacío, sujeto con un arnés, claro está. Para los menos osados, puedes caminar sobre el suelo de cristal a 342 metros de altura, ver gratis un partido de béisbol de los Blue Jays, los techos de muchos rascacielos y el atardecer en un horizonte a 75 kilómetros de distancia. Toronto también es conocida como la ciudad más multicultural del mundo, ya que la mitad de su población nació fuera de Canadá. El nuevo pasatiempo local es contar cuántos turbantes ven al día. Canadá no se queda muy atrás, con el 25% de su población nacida fuera del país. Quizás por eso de atraer nuevos visitantes, la localidad canadiense de St. Paul fue la primera del mundo en crear una pista de aterrizaje para ovnis. Claro que los aliens pueden hacer una parada previa en Gander, aunque no me refiero a la ciudad de Terranova que tiene ese nombre, sino al cráter marciano de 38 kilómetros que recibió ese nombre en su honor. Se suele decir que los vikingos fueron los primeros extranjeros en llegar al país, en el año 1000, pero realmente fueron los inuit, que atravesaron mucho antes el estrecho de Bering desde Siberia y migraron hacia el este atravesando el monte Logan, de casi 6.000 metros de altura, hasta llegar a Nunavut, nuestra tierra. En 1999 consiguieron gobierno propio pese a ser solo unas 30.000 personas. Al norte de su territorio puedes ver brillar el sol las 24 horas del día o tener una noche completa de la misma duración. En Alert, que es la comunidad habitada permanentemente más al norte del planeta, esto sucede durante 4 meses seguidos. Allí hace mucho frío, compitiendo con el récord de menos 63 grados centígrados recogidos en Yukon. Incluso allí hay una pista de hockey sobre hielo, ya que un tercio de todos los jugadores de este deporte se encuentra en Canadá. Tiene más de 2.500 pistas de hockey repartidas por todo el país, sin contar las que se crean los propios canadienses sobre lagos helados. Es su deporte nacional de invierno, mientras que en verano es el lacrosse, aunque últimamente juegan puro fútbol aquí. Aunque amen la pista de hielo, se podría decir que a los canadienses no les gusta tener los pies en el suelo cuando hace frío. Entre los sistemas subterráneos de Montreal y Toronto, que conectan cientos de edificios y zonas comerciales, los canadienses se mueven por un subsuelo de 63 kilómetros. En cambio, en Calgary y en Edmonton, son más de caminar por encima. 31 kilómetros de túneles y pasarelas elevadas conectan muchos edificios y sus downtowns. La mayor fiesta invernal del mundo se celebra en el Carnaval de Quebec. Más de 600,000 personas lo visitan cada año, durante 15 días a principios de febrero. Con 80 años de historia, se celebran desfiles, competencias de esculturas de hielo, carreras de trineos, partidos de hockey, patinaje sobre hielo y festivales gastronómicos que incluyen maple, caribú y café especiado. Hablando de café, algo que no encontrarás en una cafetería Tim Hortons, que es la cadena que tiene más establecimientos de Canadá, superando incluso McDonald's, Starbucks, KFC juntos, es el licor de dedo humano. En 1973, el capitán Dick Stevenson encontró un dedo de pie humano momificado, así que decidió crear el cóctel Sour Toe, que puede llevar cualquier tipo de alcohol siempre y cuando incluya el dedo adentro. Para chuparse los dedos, seguramente pensó eso. Existe un club que tiene el reto de tomar este trago tocando el dedo con sus labios. Honestamente, qué asco. Si te tragas el dedo recibirás una multa, pero la tradición no morirá, porque el capitán donó los suyos para seguir con la tradición. Como diría el buen Luisito Comunica, vaya dato perturbador. Canadá también ha tenido sus momentos oscuros. En los últimos años se vivió una gran conmoción al destaparse que durante un siglo y hasta 1996 se ocultó la muerte de niños indígenas que eran llevados a internados católicos a la fuerza, donde sufrían malnutrición, enfermedades, borrado cultural y abusos. Se encontraron más de 1,000 enterramientos y se estima que murieron hasta 30,000 de los 150,000 niños que pasaron por estas instituciones. Aunque Canadá le ha dado grandes logros médicos al mundo como la insulina, también alojó un hospital psiquiátrico donde se hacían prácticas monstruosas. Ocurrió en Montreal en los años 50 y 60. En colaboración con la CIA, se hicieron experimentos de control mental y lavado de cerebro con más de 50 pacientes, privándolos del sueño, dándoles psicotrópicos y concesiones de electroshock. Los pocos supervivientes aún están buscando justicia.
Pero todo eso es cosa del pasado y Canadá es hoy un país muy distinto, lleno de secretos apasionantes que descubrir y gente con la cual compartir una vida. Un lugar único en el mundo que nos encanta a muchos. Gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a que le dejes un pulgar arriba, y si quieres seguir viendo más videos similares, te invito a que te suscribas al canal. Subo videos con frecuencia y me ayudarías muchísimo. También recuerda dejar tu comentario para alimentar al algoritmo de YouTube. Yo soy Kip Kipi, él es Tenchi, te mandamos un saludo y ¡au revoir!